Todos mis seguidores de mi canal de YouTube y de mi página oficial en Facebook, Espacios con el Profe Yanquiel, y los que también me siguen por otras redes sociales. Pues bien, hoy les traigo una propuesta muy interesante referida al análisis literario de una obra perteneciente a la literatura clásica latina. Quisiera puntualizar que cuando hablamos de literatura clásica latina estamos hablando de la literatura, por supuesto, que crearon los romanos cuando, en su afán de construir un gran imperio, ocuparon el territorio de Grecia. Aquí ocurrió algo muy interesante porque realmente cuando un colonizador o un invasor ocupa un determinado territorio impone su cultura. Y aquí ocurre lo contrario. Los romanos se dieron cuenta de que los griegos tenían una cultura tan espléndida que no pudieron ignorar y por supuesto la asumieron con nuevos bríos, pero siempre respetando estos patrones que también respetaron grandes escritores de la literatura universal en otro momento y en otros movimientos literarios. Pues bien, se trata de la Eneida y su relación con la epopeya homérica, porque muchos seguidores de distintos países me han pedido que aborde principalmente esta relación tan importante que existe entre ambas obras, porque de hecho, como les decía, los romanos imitaron los modelos clásicos de Grecia. Pues bien, esta obra es de la autoría de Virgilio, un poeta romano, autor de esta obra maestra de la literatura latina. Cabe destacar latina, ¿por qué latina y no romana? Porque bueno, los romanos hablaban el latín vulgar y por lo tanto asumieron este gentilicio. La influencia de este escritor en escritores europeos de épocas posteriores fue enorme, al igual que la de Homero en el propio Virgilio. Es considerado como el poeta más grande de la Roma antigua y vivió entre los años 70 y 19 antes de Cristo. Compuso la Eneida, un poema épico de carácter mitológico, y durante los últimos 11 años de su vida fue modelado siguiendo la Ilíada y la Odisea del poeta griego Homero, y fue la primera obra maestra del estilo épico. Numerosos escritores posteriores la consideraron un modelo tanto de temas como de técnicas y le rindieron homenajes en sus textos y dibujos. Esta pintura de 1469 les representa escribiendo el poema Geórgicas delante de la estatua de la diosa griega Artemisa. Fíjense la influencia que les había comentado que tuvo la literatura, la cultura griega en la cultura romana. Pues bien, esto es un breve análisis literario de la Eneida. Ya vimos el autor, su nombre original es Publio Virgilio Marón, pertenece al género épico, es un poema, pero recuerden que las narraciones en la antigüedad se escribían en verso, por lo tanto pertenece a este género y es como una especie de epopeya, al igual que la Ilíada, porque narra hazañas de héroes, hay presencia de mitologías, en fin. Imita temáticamente los poemas homéricos, los 6 primeros de la Odisea y los 6 restantes de la Ilíada. Combina la narración cíclica con la lineal, está compuesta en verso hexámetro, su lenguaje es culto y melodioso, muestra alusiones mitológicas, utiliza epítetos como Eneas el Piadoso, hay personajes mortales, divinos y semidivinos, e introduce hechos fantásticos. Y también presenta algunas partes inconclusas. Todos estos elementos, de forma general, los vamos a ir viendo a lo largo del video. Pues bien, los primeros 6 libros de la Eneida cuentan las historias de Eneas, de ahí Eneida, al igual que Ilíada por Ilión, y otros supervivientes troyanos que viajan por el Mediterráneo, al estilo de Odiseo y su tripulación en la Odisea. Ya estamos viendo algunos elementos que la relacionan con la obra homérica. ¿A qué se debió la creación de esta obra? Pues bien, como les comenté al inicio, los romanos crearon un vínculo entre su historia y la famosa guerra de Troya. Eligieron a un héroe cuyo destino se desconocía, Eneas, que es un príncipe troyano, y alrededor del 500 a.C., esta obra se volvió un relato popular que Eneas pudo escapar de la quema de Troya y se dirigió a Italia, donde estableció el pueblo romano. Pero ¿quién fue Eneas específicamente? En la mitología greco-romana, Eneas es un príncipe troyano y el legendario fundador de los romanos.
Es hijo de Anquises, miembro de la familia real troyana y de la diosa Afrodita, Venus, en la mitología latina o romana. Eneas fue uno de los pocos héroes troyanos que escapó del asedio de Troya. Posteriormente, Eneas se embarcó en un viaje de 7 años narrado en la Eneida por el poeta romano Virgilio, como ya habíamos estado comentando. Pero para nosotros poder entrar en la Eneida, debemos ver cuál es la participación de este héroe en la Ilíada. Estamos hablando de un príncipe troyano. La Ilíada narra una parte de la guerra de Troya, las dos colegas de Aquiles, y Eneas juega un papel importante en estos sucesos. Pues bien, desempeñó un papel menor. Por supuesto, el héroe principal de la Ilíada es Aquiles. Era el líder de los dardanianos, oriundos de la región de Dardania. Demostró gran valentía, entró en la batalla ajeno a todas las lanzas que lo rodeaban y luchó junto a Pándaro, un comandante troyano, y protegió su cuerpo después que Diomedes, rey de Argos, lo matara. Pues bien, fue golpeado por Diomedes en el muslo con una enorme roca y que lo hizo caer de rodillas. Habría muerto si su madre Afrodita no lo hubiera rescatado y protegido de la embestida de las armas. Estamos en presencia también de un héroe que es como una especie también de semidios, al igual que Aquiles. Diomedes pudo herir a Afrodita, que se retiró. Apolo levantó a Eneas y lo llevó a las alturas sagradas de Pérgamo, donde fue sanado. ¿Qué ocurrió después? Pues Ares, el dios de la guerra, ordenó a Eneas que rescatara a Héctor, por lo que Eneas regresó al campo de batalla entre los vítores de sus hombres. Apolo instó a Eneas a enfrentarse a Aquiles, recordándole su divinidad como hijo de Afrodita. Aquiles, por supuesto, semidios al fin se burló de Eneas, como también Aquiles como ídolo de los griegos, en el que ellos veían todas las victorias ganadas, tratando de que éste se retirara. Eneas se mantuvo firme todo el tiempo, no se dejó manipular por esta influencia de Aquiles y ambos lucharon ferozmente, pero era evidente que Eneas no era rival para el poderoso Aquiles, como tampoco lo fue Héctor. Los dioses decidieron salvar a Eneas. Poseidón, el dios de las profundidades, distrajo a Aquiles vertiendo una niebla en sus ojos y levantando a Eneas a salvo, que es lo que le permite a Eneas no morir en manos de Aquiles como sí ocurrió con Héctor. ¿Qué se narra entonces en la Eneida? Pues bien, la historia de las andanzas de Eneas desde Troya a Italia, luego de este suceso en el que Poseidón interviene, y la guerra en última instancia victoriosa de los troyanos sobre los latinos. En el mar Mediterráneo, Eneas y sus compañeros troyanos huyen de su ciudad natal de Troya, que ha sido destruida por los griegos, y navegan hacia Italia, donde Eneas está destinado a fundar Roma. Pues bien, ¿cuáles son los sucesos principales de esta obra? Pues en primer lugar, la caída de Troya. La epopeya comienza con la destrucción de Troya. Eneas, uno de los pocos troyanos sobrevivientes, huye de la ciudad en ruinas con su padre Anquises, su hijo Ascanio y otros refugiados. ¿Qué pasó aquí? Que esto no se narra en la Ilíada. Pues bien, los griegos les regalan un caballo a los troyanos en el que su vientre, evidentemente había muchos soldados griegos que fueron los que permitieron la caída de esta ciudad. Fue como un engaño para los troyanos y los griegos pueden vencer. En un segundo suceso muy importante es la travesía por el Mediterráneo. Eneas y su grupo realizan un largo viaje por el Mediterráneo, enfrentándose a varias dificultades, como ocurre en la Odisea, como tormentas y conflictos con otros pueblos. Entre los eventos notables está la estancia en Cartago, donde Eneas se enamora de Dido, la reina. En un tercer suceso muy importante es el encuentro con esta reina y su muerte, pues después de que Eneas se ve obligado a partir de Cartago para cumplir su destino, Dido, devastada por su abandono, se suicida, maldiciendo a Eneas y profetizando futuros conflictos entre los romanos y los cartaginenses, algo similar a lo que ocurre con la despedida entre Héctor y Andrómaca en la Ilíada.
Pues bien, llega a Italia, aunque hay un suceso importante que es el descenso al inframundo. Aquí se habla mucho del inframundo, al igual que en la Ilíada. Eneas desciende al inframundo en el libro número 6, donde se encuentra con el espíritu de su padre, Anquises, quien le muestra las almas de los futuros romanos y les revela el destino glorioso de Roma. Pues bien, Eneas llega a Italia y establece una alianza con los locales. Sin embargo, pronto se encuentra en conflicto con los habitantes de la región, especialmente con Turno, el líder de los rútulos, quien está comprometido con la defensa de su tierra contra los invasores. Luego viene esta guerra con los rútulos, la guerra entre los troyanos, liderados por Eneas, y los rútulos de Turno, es el clímax de la epopeya. Esta guerra es crucial para el cumplimiento del destino de Eneas y el establecimiento de la nueva ciudad. Luego ocurre el duelo final, pues la epopeya culmina con el duelo entre Eneas y Turno. Eneas vence a Turno en una batalla decisiva, asegurando su victoria y el futuro de su pueblo. Y por último, la fundación de Roma, el establecimiento de esta ciudad, que aunque no se detalla explícitamente en la epopeya, el resultado de la victoria de Eneas sienta las bases para el futuro de Roma, marcando el inicio del linaje que culminará en la fundación de la ciudad. Estos eventos destacan entre los temas centrales de la Eneida como el destino, el deber y la fundación de una nueva civilización. Seguidamente, vamos a ver entonces cuál es el papel de Eneas en la Eneida, a partir de ya todo lo que hemos visto, pero también sus características como héroe principal de la obra. Su característica definitoria es la piedad, un respeto por la voluntad de los dioses, al igual que Aquiles, es un temible guerrero y un líder capaz de motivar a sus hombres frente a la adversidad, pero también un hombre capaz de gran compasión y dolor. Su destino es fundar la raza romana en Italia y subordina todas las demás preocupaciones a esta misión. Fíjense cómo tiene muchos puntos de contacto también con el héroe homérico, principalmente con Aquiles. ¿Cuál es la intención de Virgilio? Pues bien, escribir un mito sobre los orígenes de Roma que enfatizara la grandeza y legitimara el éxito de un imperio que había conquistado la mayor parte del mundo conocido. Mostrar el fiel reflejo del hombre de su época con sus ilusiones y sufrimientos. ¿Qué semejanzas existen entre las dos obras y qué diferencias? Vamos a ver en este cuadro que lo tenemos bastante resumido, algunos de estos elementos y después vamos a irlos ampliando. El escritor de la Ilíada fue Homero y el de la Eneida Virgilio, ya eso lo habíamos comentado. La fecha de composición de la Ilíada fue cerca del siglo 8 a.C. y de la Eneida entre el 29 y el 19 a.C. El origen de la Ilíada es en Grecia y de la Eneida en Roma, que bebió de esta cultura como ya les había comentado. El género literario al que pertenecen ambas es a la poesía épica, son poemas épicos, son epopeyas, narran hazañas de héroes. El argumento principal de la Ilíada es la guerra de Troya y el de la Eneida es la fundación de Roma por Eneas. Personajes principales en la Ilíada, Aquiles, Héctor, Agamenón, y en la Eneida tenemos Enea, Anquises y Dido, que tienen características similares a estos héroes de la Ilíada y se enfrentan a sucesos también similares. Los temas principales, el honor, la guerra y la venganza en la Ilíada, y en el caso de la Eneida es el destino, el sacrificio y la lealtad de este héroe que quiere refundar una ciudad. ¿Cuáles son las semejanzas u otras semejanzas de ambas obras? En primer lugar, relatan hazañas guerreras, tienen una temática épica. Ambas son epopeyas que relatan grandes hazañas de héroes y el destino de naciones. La Ilíada se centra en la guerra de Troya, mientras que la Eneida narra el viaje de Eneas y la fundación de Roma. Los personajes son héroes, reyes y nobles que actúan bajo la tutela de los dioses del Olimpo. Los dioses protegen a algunos de los héroes y desean la perdición de otros, de modo que las guerras de los humanos se reflejan en las discusiones en el Olimpo. Es decir, que en ambas hay una intervención divina. Los dioses juegan un papel crucial. En la Ilíada,
Los dioses intervienen directamente en la guerra y en los eventos que rodean a los héroes. En la Eneida, los dioses también influyen en el destino de Eneas y en su misión de fundar una nueva ciudad. Las profecías guían las acciones. Tenemos las profecías de los adivinos en ambas obras. Recordemos al adivino Calcante en la Ilíada. En la Eneida ocurre algo similar también con otro adivino. Pues bien, tanto los héroes como los dioses corresponden a la mitología griega que fue adoptada luego por los romanos. Estos héroes están sujetos a un destino predeterminado. En la Ilíada, el destino de los personajes está en gran medida determinado por los dioses y las profecías. En la Eneida, el destino de Eneas es igualmente central, con su misión de fundar Roma siendo un deber divino. Se relacionan también con el ciclo de relatos que giran en torno a la guerra de Troya. Están compuestas en el mismo tipo de verso, el hexámetro dactílico. Comienzan con una invocación a la musa, hacen referencia a la figura del héroe en el inframundo. ¿Cuáles las diferencias? Bueno, tenemos otras semejanzas muy importantes como los elementos de honor y valor antes de entrar en las diferencias, porque ambas destacan el valor, el honor, el heroísmo. Los personajes principales en ambas obras están motivados por el honor personal y la gloria, y sus acciones reflejan ideales de valentía y sacrificio. En ambas también hay batallas y conflictos. Las dos obras están llenas de descripciones de batallas y conflictos épicos. La Ilíada narra detalladamente la guerra entre griegos y troyanos, mientras que la Eneida incluye batallas en el contexto de la lucha por la fundación de una nueva civilización. ¿Cuál es la influencia cultural y política? Ambas epopeyas han tenido una profunda influencia en la cultura y la política de sus respectivas épocas. La Ilíada influyó en la cultura griega clásica, mientras que la Eneida fue utilizada por los romanos para legitimar y glorificar el origen de Roma. Aunque las epopeyas tienen contextos diferentes, la Ilíada en el marco de la Grecia antigua y la Eneida en el contexto del auge de Roma, estos temas y elementos subrayan su lugar en la tradición épica clásica. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, que la Ilíada fue compuesta en griego y la Eneida fue escrita en latín. Según los estudiosos, la Ilíada se transmitió en forma oral antes de ser registrada por escrito. En cambio, la Eneida surgió como una obra escrita. La Ilíada se centra en la guerra, la Eneida en la guerra, tanto en la guerra como en el viaje del protagonista. Pues bien, hasta aquí, espero haberles ayudado como me lo pidieron. Solo recomendarles como siempre que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campanita y me den sus sugerencias en cuanto a los temas que quiera tratar o elementos que deba ir perfeccionando. Pues bien, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.